Un virus mortal había comenzado a propagarse en un hospital infantil sin que nadie identificara la fuente de infección. 200 niños hospitalizados enfrentaban riesgo de contagio mientras los médicos no podían localizar al paciente cero. Solamente un pastor alemán de detección médica había identificado patrones que todo el equipo de epidemiología había pasado por alto. Rex tenía menos de 24 horas para encontrar la fuente del virus antes de que la epidemia se convirtiera en catástrofe de salud pública. Rex, un pastor alemán de 5 años, especializado en detección de enfermedades infecciosas para el Departamento de Salud Pública, había sido asignado a operaciones de vigilancia epidemiológica en instalaciones médicas desde que tenía 2 años de edad, entrenado específicamente para detectar patógenos y rastrear rutas de transmisión en entornos hospitalarios complejos. Durante sus 3 años de servicio médico, Rex había participado en la detección de más de 50 brotes de enfermedades infecciosas en hospitales, clínicas y centros de atención médica, estableciendo un récord perfecto de identificación de fuentes de infección sin una sola falla en operaciones de control epidemiológico. El doctor Carlos Méndez, director de epidemiología hospitalaria y compañero de trabajo de Rex durante 2 años y medio, sabía que las capacidades de detección del pastor alemán superaban todos los sistemas de vigilancia epidemiológica disponibles para instituciones de salud pública. Rex puede detectar concentraciones de patógenos y rastrear rutas de transmisión que nuestros sistemas de monitoreo electrónico y pruebas de laboratorio no identifican hasta días después, había explicado el Dr. Méndez durante el briefing mensual de control de infecciones. Si hay una fuente activa de contagio en un radio de 100 metros, él la localizará antes de que se propague. El 8 de enero de 2025, exactamente 24 horas después de que el primer caso de infección viral severa fuera identificado en el Hospital Nacional de Pediatría, Rex comenzó la búsqueda más crítica de su carrera en detección médica. El Hospital Nacional de Pediatría representaba una de las instalaciones de atención infantil más importantes del país, complejo médico de 8 pisos con capacidad para 300 pacientes pediátricos, especializado en tratamiento de enfermedades graves, incluyendo cáncer infantil, trastornos inmunológicos y condiciones que requerían cuidados intensivos prolongados. La población vulnerable del hospital incluía 200 pacientes hospitalizados en el momento del primer caso identificado, niños desde recién nacidos hasta adolescentes de 17 años, muchos con sistemas inmunológicos comprometidos debido a tratamientos de quimioterapia, trasplantes de órganos o enfermedades autoinmunes que los hacían extremadamente susceptibles a infecciones oportunistas. El 7 de enero, a las 6 de la tarde, un niño de 8 años en tratamiento por leucemia en la unidad de oncología pediátrica del 5º piso había desarrollado súbitamente síntomas severos, fiebre de 40 grados, dificultad respiratoria grave y deterioro neurológico rápido que había requerido transferencia inmediata a cuidados intensivos. Las pruebas de laboratorio iniciales habían revelado infección por un virus desconocido que no correspondía a ningún patógeno común en bases de datos médicas. El análisis genético preliminar había mostrado similitudes con virus de influenza aviar, pero con mutaciones significativas que sugerían adaptación reciente para transmisión entre humanos. Durante las siguientes 18 horas, 4 casos adicionales habían sido identificados en diferentes áreas del hospital. Una niña de 5 años en la unidad de cardiología pediátrica del 3er piso, 2 hermanos gemelos de 3 años en la unidad de enfermedades respiratorias del 4º piso y un adolescente de 15 años en la unidad de trasplantes del 6º piso. El patrón de casos era alarmante. Los 5 pacientes infectados estaban hospitalizados en diferentes unidades del hospital sin contacto directo entre ellos, no compartían personal médico común y no habían estado en las mismas áreas comunes durante los días previos a desarrollar síntomas.
Tenemos un brote de virus desconocido propagándose a través del hospital sin ruta de transmisión identificable, había informado la doctora Patricia Ruiz, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, durante la reunión de crisis de la mañana. Los 5 casos están en pisos diferentes, sin conexión epidemiológica obvia. A las 10 de la mañana del 8 de enero, el Hospital Nacional de Pediatría había activado protocolos de emergencia epidemiológica. Admisiones suspendidas, visitas familiares restringidas severamente, personal médico usando equipo de protección completo y todos los 200 pacientes hospitalizados siendo monitoreados intensivamente para síntomas de infección. Más preocupante, el análisis virológico había revelado que el patógeno era altamente contagioso y particularmente letal para niños con sistemas inmunológicos comprometidos. Los 5 pacientes infectados estaban en condición crítica a pesar de tratamiento antiviral agresivo y las proyecciones epidemiológicas sugerían que sin identificación rápida de la fuente de infección, el número de casos podría duplicarse cada 12 horas. Si no localizamos el origen del virus en las próximas 24 horas, podríamos enfrentar infección de más de 100 pacientes, había advertido el Dr. Méndez durante la evaluación de crisis. Y con una población tan vulnerable, la tasa de mortalidad podría ser devastadora. Los equipos de control de infecciones habían implementado protocolos exhaustivos durante las primeras 24 horas, habían rastreado movimientos de personal médico, habían inspeccionado sistemas de ventilación, habían revisado procedimientos de esterilización de equipos médicos y habían analizado alimentos y suministros entregados al hospital. Pero todas las investigaciones convencionales habían resultado infructuosas. No se identificó ningún punto común de contacto entre los 5 pacientes infectados, ningún miembro del personal médico había trabajado con todos los casos y ninguna fuente ambiental obvia de contaminación había sido detectada. Cuando Rex llegó al Hospital Nacional de Pediatría a las 11 de la mañana del 8 de enero, con 24 horas exactas desde el primer caso identificado y el número de infecciones aumentando cada hora, representaba el recurso final disponible para localizar la fuente del brote antes de que se convirtiera en epidemia catastrófica. Rex había sido equipado con protección especializada, arnés médico de detección con sensores que monitoreaban su exposición a patógenos y entrenamiento específico para trabajar en ambientes hospitalarios sin contaminar áreas estériles o causar estrés adicional a pacientes pediátricos vulnerables. Rex va a rastrear sistemáticamente todo el hospital siguiendo patrones de concentración viral, explicó el Dr. Méndez al equipo médico reunido. Su olfato puede detectar niveles de virus que nuestras pruebas de superficie no identifican hasta horas después. Pero cuando Rex comenzó su inspección en la unidad de oncología pediátrica del 5º piso, donde el primer caso había sido identificado, su comportamiento inmediatamente indicó que había detectado algo que todos los protocolos de control de infecciones habían pasado por alto. En lugar de orientarse hacia las habitaciones de los pacientes infectados o áreas de tratamiento médico, el pastor alemán estaba dirigiendo su atención consistentemente hacia las áreas de circulación de personal y visitantes. Dr. Méndez, observó la enfermera jefe Laura Martínez, especialista en control de infecciones que acompañaba a Rex, no está detectando contaminación en las áreas de pacientes, está rastreando algo en las rutas de tráfico del hospital. El Dr. Méndez había trabajado con Rex lo suficiente para interpretar sus señales. Cuando el pastor alemán detectaba contaminación ambiental de superficies o equipos, mantenía orientación fija hacia objetos específicos. Cuando detectaba fuente activa de infección, como persona infectada transmitiendo el virus, mostraba comportamiento de rastreo dinámico siguiendo rutas de movimiento. Rex estaba mostrando este segundo tipo de comportamiento, siguiendo un patrón específico de concentración viral a través de corredores, elevadores y áreas comunes del hospital, sugiriendo que la fuente del brote no era contaminación ambiental, sino una persona infectada que había estado moviéndose por múltiples áreas del hospital transmitiendo el virus. «Tenemos un portador asintomático», dijo el Dr. Méndez mientras observaba el comportamiento de Rex. Alguien infectado con el virus está circulando en el hospital sin mostrar síntomas, contagiando a los pacientes vulnerables. Esta revelación transformó completamente la naturaleza de la crisis epidemiológica.
En lugar de buscar una fuente de contaminación ambiental que podía ser limpiada, el equipo médico enfrentaba la búsqueda de una persona específica entre cientos de empleados del hospital, visitantes y proveedores de servicios, que podía estar propagando inconscientemente un virus mortal a través de toda la instalación pediátrica. Cuando Rex comenzó a rastrear la concentración más alta de virus hacia las áreas administrativas del hospital, en lugar de las unidades de pacientes, su comportamiento indicó información aún más crítica. El portador asintomático no era un paciente, ni probablemente personal médico directo, sino alguien con acceso a múltiples áreas del hospital, incluyendo zonas normalmente restringidas. Tenemos menos de 24 horas para identificar al portador asintomático, dijo el Dr. Méndez durante la actualización de crisis. Y Rex está detectando que esta persona ha estado en prácticamente todas las áreas del hospital durante los últimos días. Pero mientras los equipos de epidemiología comenzaban a revisar registros de acceso y movimiento de personal, Rex mostró comportamiento adicional que complicó la búsqueda. El pastor alemán estaba detectando que el portador asintomático había estado en el hospital recientemente, probablemente dentro de las últimas horas, sugiriendo que todavía estaba activo en la instalación y continuaba propagando el virus mientras la investigación procedía. Durante las siguientes 12 horas, mientras el número de casos confirmados aumentaba de 5 a 11 pacientes pediátricos en condición crítica, Rex, un pastor alemán de 5 años con clásico pelaje negro y fuego, ojos ámbar alertas, siguiendo concentraciones virales microscópicas, constitución atlética permitiendo inspección continua durante horas, y entrenamiento especializado en detección de patógenos, usando arnés médico del Departamento de Salud Pública, con sensores de biodetección, reveló la verdadera magnitud de la crisis epidemiológica que amenazaba el Hospital Nacional de Pediatría. El pastor alemán había expandido su rastreo más allá de las unidades de hospitalización, siguiendo el patrón de concentración viral a través de áreas administrativas, comedores de personal, salas de descanso, almacenes de suministros y zonas de mantenimiento, creando un mapa epidemiológico que mostraba que el portador asintomático había tenido acceso virtualmente ilimitado a todas las instalaciones del hospital. Dr. Méndez observó la enfermera Martínez mientras seguía los movimientos sistemáticos de Rex a través de 8 pisos del hospital. No está rastreando un patrón limitado. Está detectando que esta persona ha estado en prácticamente cada área del hospital durante los últimos 3 o 4 días. El Dr. Méndez había interpretado correctamente los patrones de comportamiento de Rex. Cuando el pastor alemán rastreaba contaminación reciente de pocas horas, mostraba seguimiento directo de rutas específicas. Cuando detectaba acumulación de exposición durante días, alternaba su atención entre múltiples áreas en un patrón que indicaba presencia repetida del portador en ubicaciones diversas. Tenemos a alguien que ha estado circulando por todo el hospital durante al menos 72 horas, transmitió el Dr. Méndez al Comité de Crisis Epidemiológica. Y basándose en el rastreo de Rex, esta persona tiene acceso a áreas que normalmente están restringidas solo a personal específico. Esta información transformó la investigación epidemiológica. El análisis de registros de acceso electrónico del hospital durante los últimos 5 días reveló que solo 3 categorías de personal tenían el nivel de acceso necesario para explicar el patrón detectado por Rex: administradores senior del hospital, personal de mantenimiento de instalaciones y empleados de servicios de limpieza que trabajaban en múltiples turnos. El director del hospital había ordenado inmediatamente pruebas virales de emergencia para todos los empleados en estas 3 categorías, 143 personas en total, que necesitaban ser evaluadas durante las próximas horas, mientras el virus continuaba propagándose entre los pacientes pediátricos vulnerables. Pero las pruebas virales convencionales requerían entre 6 y 8 horas para resultados confirmados, y el brote estaba duplicando su número de casos cada 12 horas, significando que para cuando las pruebas identificaran al portador asintomático, podrían existir 20 o más niños infectados en condición crítica. Rex proporcionó información adicional crítica que aceleró dramáticamente la investigación. El pastor alemán había identificado que las concentraciones más altas de virus no estaban en las unidades de hospitalización, donde los pacientes estaban infectados, sino en áreas específicas de servicios del hospital que indicaban el centro de actividad del portador asintomático.
Las áreas con mayor concentración viral incluían la sala de descanso del personal de mantenimiento en el segundo piso, el almacén de suministros de limpieza en el sótano, elevadores de servicio que conectaban todos los pisos del hospital y específicamente el área de vestuarios del personal de servicios generales. Rex está identificando el patrón de vida laboral del portador, explicó el Dr. Méndez mientras analizaba el mapa de concentraciones virales. Esta persona trabaja en servicios de mantenimiento o limpieza, usa los elevadores de servicio para moverse entre pisos y pasa tiempo significativo en las áreas de descanso y vestuarios del personal de servicios. Esta información permitió reducir el grupo de sospechosos de 143 empleados a 37 personas específicas. El personal de limpieza y mantenimiento que trabajaba en turno diurno completo con acceso a todas las áreas del hospital y que utilizaba las instalaciones específicas donde Rex había detectado las concentraciones virales más altas. La revisión urgente de registros de personal de estos 37 empleados reveló información epidemiológica crítica. Uno de los empleados, Roberto Silva, técnico de mantenimiento de instalaciones de 42 años, con 15 años de servicio en el hospital, había reportado síntomas leves de resfriado común durante los últimos 5 días, pero había continuado trabajando porque los síntomas eran mínimos y no cumplían los criterios del hospital para licencia por enfermedad. Silva tiene acceso completo a todas las áreas del hospital como parte de su trabajo de mantenimiento. Durante los últimos 5 días, sus registros de trabajo muestran que realizó reparaciones y mantenimiento en las unidades de oncología, cardiología, enfermedades respiratorias y trasplantes, exactamente las áreas donde se identificaron los primeros 5 casos. La investigación urgente de Roberto Silva reveló el perfil epidemiológico perfecto de un superpropagador asintomático, persona infectada con virus altamente contagioso que mostraba solo síntomas extremadamente leves, permitiéndole continuar actividades normales mientras transmitía el patógeno a individuos vulnerables. El análisis de su historial médico mostró que Silva tenía un sistema inmunológico inusualmente robusto debido a exposición previa a múltiples patógenos durante su niñez en área rural, resultando en respuesta inmunológica que controlaba efectivamente la infección viral sin desarrollar síntomas severos, pero sin eliminar completamente el virus, convirtiéndolo en portador de alta carga viral. Durante sus turnos de trabajo de 8 horas durante los últimos 5 días, Silva había estado en contacto cercano con equipos médicos, superficies y áreas que posteriormente fueron utilizadas por pacientes pediátricos inmunológicamente comprometidos, transmitiendo el virus a través de contacto indirecto con objetos y superficies contaminadas. Silva es completamente inocente, explicó la doctora Ruiz durante el briefing epidemiológico. No tenía manera de saber que era portador de un virus peligroso porque sus síntomas eran idénticos a un resfriado común leve, pero su carga viral es extraordinariamente alta y ha estado contaminando todo lo que toca. Las pruebas virales de emergencia confirmaron que Silva estaba infectado con el mismo virus identificado en los 11 pacientes pediátricos, y el análisis genético mostró que su cepa viral era idéntica, confirmándolo como la fuente del brote hospitalario. Con Silva identificado como portador asintomático, Rex expandió su trabajo crítico. El pastor alemán fue utilizado para crear un mapa completo de contaminación que mostraba cada área del hospital donde Silva había trabajado y potencialmente transmitido el virus durante los últimos 5 días. El rastreo de Rex reveló contaminación viral en 63 ubicaciones específicas a través de los 8 pisos del hospital, equipos de aire acondicionado que Silva había reparado,
sistemas eléctricos que había inspeccionado, plomería que había mantenido y docenas de superficies de alto contacto en áreas comunes que había tocado durante sus actividades de mantenimiento rutinario. Cada una de estas 63 ubicaciones representa un punto potencial de transmisión, informó el Dr. Méndez. Y necesitamos identificar a cada paciente y empleado que tuvo contacto con estas áreas durante los últimos 5 días para evaluación y posible tratamiento profiláctico. El análisis de exposición reveló que aproximadamente 200 pacientes pediátricos, 400 empleados del hospital y 150 visitantes familiares habían estado potencialmente expuestos al virus a través de contacto con áreas contaminadas por Silva durante su periodo de trabajo infectado. Para los 200 pacientes hospitalizados, muchos con sistemas inmunológicos severamente comprometidos, la exposición potencial representaba riesgo de mortalidad significativo. Las proyecciones epidemiológicas sugerían que entre 30 y 50 niños adicionales podrían desarrollar infección durante las próximas 72 horas si no se implementaban medidas de contención inmediatas. La crisis de contención requirió implementación de protocolos de emergencia sin precedentes en la historia del Hospital Nacional de Pediatría. Silva fue inmediatamente aislado en cuarentena médica estricta con tratamiento antiviral agresivo para reducir su carga viral. Aunque seguía mostrando solo síntomas leves, su potencial de transmisión era extremadamente alto y requería aislamiento completo hasta que pruebas confirmaran eliminación del virus. Las 63 áreas contaminadas identificadas por Rex fueron sometidas a descontaminación intensiva, utilizando protocolos de esterilización de nivel hospitalario, sistemas de ventilación fueron cerrados y limpiados completamente, superficies fueron tratadas con desinfectantes de grado médico y equipos que habían sido manipulados por Silva fueron removidos de servicio para esterilización exhaustiva. Los 200 pacientes hospitalizados fueron evaluados individualmente para exposición potencial, basándose en el mapa de contaminación de Rex. Aquellos identificados como alto riesgo de exposición recibieron tratamiento antiviral profiláctico inmediato, mientras todos los pacientes fueron monitoreados intensivamente para síntomas de infección durante vigilancia continua de 72 horas. Más críticamente, el hospital fue cerrado completamente a nuevas admisiones durante periodo de cuarentena de 1 semana. Ningún paciente nuevo podía ser admitido, ninguna cirugía electiva podía ser programada y solo emergencias médicas absolutas serían aceptadas mientras el hospital completaba descontaminación y confirmaba que el brote había sido contenido. Estamos efectivamente cerrando uno de los hospitales pediátricos más importantes del país durante 1 semana, había dicho el director del hospital durante la conferencia de prensa de emergencia. Pero es la única manera de garantizar que hemos contenido completamente este virus antes de que cause más infecciones. El cierre del hospital tuvo impacto masivo en el sistema de salud regional. Otros hospitales tuvieron que absorber casos de emergencia pediátrica, familias con niños en tratamiento por condiciones crónicas tuvieron que viajar distancias significativas para atención médica y el sistema de salud enfrentó sobrecarga durante el periodo de cuarentena. Durante las siguientes 72 horas después de la identificación de Silva, el número total de casos confirmados aumentó de 11 a 24 pacientes pediátricos infectados, todos niños que habían estado hospitalizados en áreas donde Silva había trabajado durante su periodo de infección. Los 24 casos incluían niños desde 18 meses hasta 16 años, todos con condiciones médicas preexistentes que comprometían sus sistemas inmunológicos, pacientes de oncología en quimioterapia, receptores de trasplantes,
tomando medicamentos inmunosupresores, niños con enfermedades autoinmunes y pacientes con deficiencias inmunológicas congénitas. La severidad de las infecciones varió significativamente. 8 casos desarrollaron síntomas relativamente leves que respondieron bien a tratamiento antiviral. 10 casos requirieron soporte respiratorio intensivo y tratamiento en unidad de cuidados intensivos pediátricos, y 6 casos desarrollaron complicaciones severas, incluyendo neumonía viral, encefalitis y falla orgánica múltiple, que requirió intervenciones médicas extremadamente agresivas. Estamos utilizando todos los recursos disponibles para tratar a estos niños, informó la doctora Ruiz durante la actualización médica diaria. Terapias antivirales experimentales, soporte vital avanzado y monitoreo continuo de todos los sistemas orgánicos. El hospital había activado protocolos de crisis que incluían cancelación de vacaciones de personal médico, contratación de especialistas adicionales de otros hospitales e implementación de turnos extendidos para garantizar que cada paciente infectado recibiera atención médica óptima continua. Pero a pesar de los esfuerzos médicos heroicos, la naturaleza del virus y la vulnerabilidad extrema de los pacientes significaban que algunos casos continuaban deteriorándose a pesar del tratamiento, creando crisis emocional para familias y personal médico que luchaban por salvar a niños gravemente enfermos. La presión sobre el hospital era absoluta. Mantener contención del virus mientras trataban casos críticos, continuar atención médica para los 176 pacientes no infectados que todavía estaban hospitalizados y gestionar la ansiedad y pánico de familias que enfrentaban la posibilidad de que sus hijos pudieran desarrollar infección mortal en cualquier momento durante el periodo de vigilancia. Rex continuó trabajando durante todo el periodo de crisis, realizando inspecciones diarias de las áreas descontaminadas para confirmar que la limpieza había sido efectiva y que no existían reservorios residuales de virus que pudieran causar reinfección. Con 72 horas después de la identificación de Silva, el tiempo crítico para determinar si la contención había sido exitosa o si el brote continuaría expandiéndose, se acercaba rápidamente. A las 72 horas exactas después de la identificación de Roberto Silva como portador asintomático, Rex, un pastor alemán de 5 años con pelaje negro y fuego clásico, ojos ámbar alertas realizando inspección final de confirmación, constitución atlética sostenida durante días de trabajo continuo y comportamiento profesional indicando ambiente libre de patógenos, usando arnés médico del Departamento de Salud Pública con sensores de biodetección, proporcionó la confirmación crítica que salvó el Hospital Nacional de Pediatría de convertirse en el sitio de la peor epidemia pediátrica en décadas. No había nuevas fuentes de infección viral detectables en ninguna área del hospital. Durante 3 días consecutivos de inspecciones exhaustivas, Rex había rastreado sistemáticamente cada piso, cada unidad, cada área común y cada espacio de servicio del hospital, confirmando que los protocolos de descontaminación habían sido completamente efectivos y que no existían reservorios residuales del virus que pudieran causar infecciones adicionales. Rex ha confirmado que el hospital está libre de contaminación viral, anunció el Dr. Méndez durante la reunión de evaluación final de crisis. Las 63 áreas identificadas han sido descontaminadas exitosamente y no hay evidencia de transmisión viral continua. La confirmación de Rex permitió que el hospital levantara gradualmente los protocolos de cuarentena. Las áreas descontaminadas fueron reabiertas sistemáticamente, las restricciones de movimiento de personal fueron relajadas progresivamente y el hospital comenzó preparativos para reanudar admisiones de nuevos pacientes después de 7 días completos de cierre.
Más significativamente, la vigilancia médica intensiva de los 200 pacientes hospitalizados durante el periodo de exposición potencial reveló que ningún caso nuevo de infección había ocurrido después de las primeras 72 horas. Los 24 casos identificados representaban la extensión completa del brote, y la contención había sido exitosa antes de que el virus se propagara exponencialmente a través de toda la población vulnerable del hospital. La detección temprana de Silva como fuente del brote salvó potencialmente a más de 100 niños de infección, explicó la doctora Ruiz durante la conferencia médica de conclusión de crisis. Si Rex no hubiera identificado el patrón de portador asintomático dentro de las primeras 24 horas, habríamos enfrentado epidemia catastrófica. De los 24 pacientes pediátricos infectados, el tratamiento médico intensivo había logrado resultados extraordinariamente positivos, considerando la severidad del virus y la vulnerabilidad de los pacientes. 18 niños se recuperaron completamente después de tratamiento antiviral y soporte médico, regresando a sus tratamientos originales sin complicaciones permanentes. Los 6 casos más severos que habían desarrollado complicaciones críticas requirieron intervenciones médicas prolongadas incluyendo ventilación mecánica, diálisis renal temporal y terapias experimentales, pero todos los 6 sobrevivieron y eventualmente se recuperaron, aunque con periodos de rehabilitación extendidos. La tasa de supervivencia del 100% entre los pacientes infectados fue considerada extraordinaria por especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, atribuida directamente a la detección temprana que permitió inicio inmediato de tratamiento antiviral antes de que las infecciones progresaran a etapas irreversibles. 6 meses después del brote que casi devastó el Hospital Nacional de Pediatría, Rex, ahora un distinguido pastor alemán de 6 años con pelaje negro y fuego, ojos ámbar reflejando orgullo profesional por vidas salvadas, constitución atlética mantenida a través de servicio dedicado y postura ceremonial recibiendo reconocimiento médico internacional sin precedentes, usando arnés honorario con medallas de servicio, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el primer animal de servicio en recibir el Premio Especial de Vigilancia Epidemiológica por prevenir epidemia pediátrica de escala masiva. Rex, tu detección no solo identificó la fuente de un brote mortal, sino que también revolucionó nuestra comprensión de cómo los portadores asintomáticos pueden amenazar poblaciones vulnerables en entornos hospitalarios, dijo el doctor Carlos Méndez, ahora director nacional de control de infecciones hospitalarias, durante la ceremonia internacional de reconocimiento. Tu trabajo salvó 24 niños que estaban infectados y previno que más de 100 niños adicionales desarrollaran infección potencialmente mortal. Roberto Silva, el técnico de mantenimiento que había sido portador asintomático, se recuperó completamente después de tratamiento antiviral y fue declarado libre de virus después de 4 semanas de aislamiento. Regresó al trabajo en el hospital después de evaluación psicológica y entrenamiento adicional en protocolos de prevención de infecciones, sin culpa legal o profesional, ya que había sido víctima inocente de infección que no podía haber detectado por sí mismo. El virus identificado en el brote fue catalogado por virólogos internacionales como una variante de influenza aviar con mutaciones que habían permitido transmisión limitada entre humanos, representando exactamente el tipo de patógeno emergente que organizaciones de salud global monitorean constantemente como amenaza potencial de pandemia. El análisis epidemiológico del brote fue publicado en las principales revistas médicas internacionales, estableciendo nuevo conocimiento sobre dinámicas de transmisión de portadores asintomáticos en ambientes hospitalarios y la importancia crítica de detección rápida para prevenir epidemias en poblaciones vulnerables. El protocolo REX fue adoptado por hospitales pediátricos en 87 países, estableciendo nuevos estándares que combinan vigilancia epidemiológica tradicional con detección canina especializada para identificación temprana de brotes antes de que se propaguen exponencialmente.
el Hospital Nacional de Pediatría estableció el Centro de Excelencia en Detección de Enfermedades Infecciosas, donde equipos K9 de 43 países aprenden las técnicas de rastreo viral y mapeo epidemiológico que salvaron 200 niños vulnerables de exposición a virus mortal. Hoy, 10 años después, Rex continúa a sus 15 años como director honorario de Vigilancia Epidemiológica Canina, supervisando el entrenamiento de nuevas generaciones de pastores alemanes especializados en detección de patógenos en entornos hospitalarios, asegurando que las lecciones de aquel brote en el hospital pediátrico continúen protegiendo niños vulnerables en todo el mundo. Los 24 niños que fueron infectados durante el brote organizan reunión anual cada 8 de enero en el Hospital Nacional de Pediatría, donde celebran sus recuperaciones y agradecen personalmente a Rex por la detección que permitió tratamiento temprano que salvó sus vidas. El Dr. Méndez calcula que durante la década siguiente al brote original, el protocolo Rex ha permitido detección temprana de 143 brotes hospitalarios en instalaciones pediátricas alrededor del mundo, previniendo estimadamente 1.200 infecciones de niños vulnerables y salvando aproximadamente 300 vidas que habrían sido perdidas sin identificación rápida de fuentes de contagio. La crisis que podría haber sido la peor epidemia pediátrica hospitalaria en historia moderna se convirtió, gracias a Rex, en la demostración más poderosa de que la protección de niños vulnerables en entornos médicos requiere capacidades de detección biológica que trascienden tecnología convencional y que la prevención de epidemias hospitalarias depende de vigilancia canina que ningún sistema electrónico puede replicar. Fin.